Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Celebramos, Señor, que tú has sido tan bueno y tan misericordioso y has sostenido esta casa por 6 años. Nos gozamos con la vida de tus siervos, Eric y Natalie, y todos, Señor, los líderes, los que han colaborado para que esto sea una realidad. Pero principalmente tu palabra dice que si tú no edificas la obra, en vano son los que trabajan para ella. Así que hoy te doy la gloria y la honra, Señor, porque tú has trabajado en esta casa. Y, Señor, nos disponemos en nuestra mente, en nuestro corazón para recibir tu palabra. Di conmigo con tus manos levantadas. En el nombre de Jesús, recibo tu palabra. Me dispongo en mi mente, en mi corazón, para recibir tu palabra. Espíritu Santo, revela tu palabra a mi espíritu. Amén, amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor y puedes tomar tu lugar? Puedes tomar tu lugar. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar con una anécdota de hace aproximadamente 4 años. Por algunas cuestiones familiares tuve que viajar a los Estados Unidos, al estado de California, a Los Ángeles, California, para ser un poco más específico. Y en este viaje que hice por cuestiones familiares, vi con claridad algo que tal vez no lo tenía tan claro en ese momento. Observé a muchos de los inmigrantes. Mi familia pues emigró allá a los Estados Unidos, y muchos de los inmigrantes en este aspecto empecé a observar que al principio, cuando ellos llegaron a los Estados Unidos, se asombraban del país, ¿sí? De la estructura, de las carreteras, que no tenían baches como aquí, ¿verdad? En nuestro país. Se asombraban de las casas, que en la mayoría de ellas tienen regadera, tiene incluso tina, y aquí pues a veces nos bañamos con jicarazos todavía, ¿verdad? Y se asombraban de todo eso, de la estructura tan grande que tiene el país más poderoso del mundo. Por eso pues Estados Unidos se ha convertido en ese país tan poderoso, tan grande. Pero con el paso del tiempo, muchos de los que han emigrado de Latinoamérica, de Centroamérica, de México, poco a poco fueron perdiendo la capacidad de asombro. Incluso puedo decir que algunos de ellos fueron dejando de valorar todas las comodidades que empezaron a tener. Al principio decían, wow, mira esto, mira aquello, lo que no tenían, porque muchas personas salieron literalmente del pueblo, literalmente de calles sin pavimento, y se fueron a esta gran nación de los Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo se fueron acostumbrando tanto, por decirlo de esta forma, que empezaron a dejar de valorar y se les empezó a hacer algo común. Y aunque muchos de ellos saben que en la mayoría de Latinoamérica, de los países de Latinoamérica, no viven como en los Estados Unidos, poco a poco se les fue haciendo algo tan común que pensaron de alguna de otra manera, por lo que yo platiqué con algunos de ellos hace 4 años, que pareciera que todos vivíamos en esa comodidad. Así que lo extraordinario puede empezarnos se puede convertir en algo ordinario. Lo que para nosotros un día fue wow, por ejemplo, cuando éramos niños, yo veo a los bebés o a los niños de 1 año, de 2 años, que de repente empiezan a ver mi reloj y empieza a prender la luz del reloj y dicen wow, y todo les asombra a los bebés. Pero en la medida que vamos creciendo, la mayoría de nosotros vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos. Y empezamos a ver eso extraordinario como algo común y corriente, como decimos comúnmente, ¿verdad? Común y corriente. Pero esto no solamente es a nuestro alrededor. No solamente podemos llegar a la nación más poderosa del mundo y al principio asombrarnos y después dejarnos de asombrar, sino esto no solamente es en la cuestión física, sino también en un entorno espiritual. Cuando llegamos a la iglesia y empezamos a sentir la presencia de Dios, ¿qué decíamos?
no sé qué siento, no hay palabras para describir, pero es algo extraordinario, es algo maravilloso. ¿A cuántos de ustedes les pasó eso? Pero después, poco a poco, dejamos que, no sé, algo vaya pasando en nuestro interior, que sentimos la presencia de Dios y decimos, sí, ya sé qué es, la presencia de Dios. Empezamos a escuchar testimonios como estos tan maravillosos de nuestra hermana que estaba diagnosticada para perder la vista prácticamente completamente, ¿verdad? Y ahora puede ver y hasta leer la Biblia. Y decimos, sí, gloria a Dios. Pero ya no lo vemos como tan impresionante como al principio. Hoy lo que quiero hablarte por unos minutos es que no perdamos la capacidad de asombrarnos. Y he titulado este tema Cuando lo sagrado se nos vuelve algo común. Cuando lo sagrado se nos vuelve algo común. Y sabes, en muchos de los aspectos damos por sentado o por seguro la mayoría de las cosas. Estamos tan acostumbrados a lo que tenemos que la mayoría de nosotros damos por hecho que mañana lo vamos a tener. Por ejemplo, estás tan acostumbrada a tu esposo que dices, yo sé que mañana va a volver a abrir sus ojos, ¿no? Estás tan acostumbrado a tus hijos que dices, mañana vemos eso. Y tú lo das por hecho que mañana ellos van a estar contigo. Cuando no sabemos lo que puede pasar de una noche a otra o de la noche a la mañana, pueden cambiar las cosas. Y no lo digo con un tono negativo ni con un tono pesimista, pero esta es la realidad. Yo sigo escuchando testimonios de esto, que los dos se durmieron, pero solo uno amaneció. Y que me han dicho personas a mí, le doy gracias a Dios porque mi esposo se fue en paz, se durmió y ya jamás volvió a abrir sus ojos. Y se fue en paz. Y a veces pensamos que mañana volveremos a tener, de hecho, todas las cosas. ¿Qué sucedió hace 3 años y medio aproximadamente, cuando empezó la pandemia mundial? Por ejemplo, de repente, lo que era común, lo que era algo accesible para todos nosotros, como ir al parque, como ir a un restaurante, lo que era algo común, como dar un abrazo a alguna persona, ya dejamos de hacerlo, ¿cierto o no? Lo que era común de visitar a un familiar, ya no podías visitar a un familiar por el miedo a contagiarte. Lo que era algo común como ir al cine, no podíamos ir al cine. De la noche a la mañana cambió nuestra vida, y no solo en México, sino en todo el mundo. Y dábamos por sentado que siempre íbamos a tener la misma oportunidad de convivir, de visitar al abuelo, de visitar al tío, ¿verdad? De reunirnos. En la mayoría de nosotros que amamos venir a la casa de Dios, cuando dijeron tenemos que cerrar el templo, ¿qué sentiste tú en tu corazón? Y que te aseguro que muchos cristianos decían, ahora sí voy a ir para el otro domingo. Y de buenas a primeras se cerró todo y ya no pudiste venir. Lo que dábamos por hecho, lo que dábamos por sentado, se volvió algo que ya no podíamos hacer. Dar un beso, dar un saludo de mano, tomarse incluso un helado, ¿verdad? Todo estaba cerrado. Cambió de la noche a la mañana y podemos resumirlo en esto. Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Hacíamos tantas cosas que lo dábamos por sentado, algo tan sencillo como tomar un helado en la plaza, ¿verdad? En un parque, como ir a algún lugar, a un restaurante a comer con tu familia. Era tan sencillo eso que de repente dejamos de hacerlo por la cuestión de la pandemia. Y éramos felices y no lo sabíamos. La pandemia nos dio muchas lecciones, pero es tan asombroso, querida familia, fuente de amor y todos los que nos acompañan, que tan rápido hayamos olvidado lo que aprendimos en la pandemia. Que cómo anhelábamos a veces sentir el cuerpo de la otra persona, sentir el abrazo del papá. Y nos olvidamos rápidamente, porque ahora que lo podemos hacer, ¿cuántos de nosotros hemos ido a visitar a nuestra familia? ¿Cuántos de los cristianos? Yo recuerdo que en las redes sociales ponían, cuando se abran las iglesias, y ponían un templo, que abrían las puertas, un video que estaba un templo y abrían las puertas y todos entraban corriendo, pero así como caballitos desbocados. No sé cuántos de ustedes vieron algo similar a eso.
Y cuando se abrieron las puertas de los templos, tal vez el primer domingo, tal vez la primera semana, o tal vez el primer mes, sí llegaron muchas personas, pero después se nos fue olvidando poco a poco lo que un día anhelamos tener y que ya no lo tuvimos y que después, escúchalo bien, por la misericordia de Dios lo volvimos a tener. No sé si me estoy dando a entender, pero lo que un día se nos hizo común y dejamos de tener, Dios nos dio la oportunidad de volverlo a tener. Hoy nos alegramos y nos gozamos porque Dios nos ha dado la oportunidad. Y todos los que estamos aquí, aunque suene tal vez exagerado, somos sobrevivientes de una pandemia mundial. Pero que no se te olvide, amada iglesia, que si respiramos es por un propósito. No es solamente por pasar el tiempo, sino tenemos un propósito en Dios. ¿Cuántos pueden recibir esta palabra en el nombre de Jesús? Tenemos un propósito. Así que uno de los peligros de que lo sagrado se te vuelva algo común es que dejamos de apreciarlo. Cuando se te hace común ver a tu esposa, cuando se te hace común venir a la iglesia, cuando se te hace común, escúchalo bien, orar al Dios Todopoderoso, al ser más grande, cuando se te hace común y de repente oras como si nada, pero no estás consciente a quién le estás dirigiendo esa oración. Por eso decían por ahí, antes de que tú puedas dirigirte a Dios, primero considera a quién le vas a elevar tu oración. No es a una persona, es al ser más grande de todo el universo. Que no se te haga común poder levantar tu voz. Lo podemos hacer en este momento, podemos orar. Pero es algo sagrado. Es algo maravilloso. Que tú y yo, siendo tan insignificantes, un Dios tan grande y tan poderoso te pueda escuchar y pueda atender a tu oración. ¿No se te hace eso maravilloso, amada iglesia? ¿No se te hace eso algo extraordinario? Pues el peligro de que se nos vuelva común es que dejamos de apreciarlo y que demos por seguro que mañana lo vamos a tener. Mira, Dios nos anhela, dice su palabra, y nos busca celosamente, pero no siempre te estará esperando. No siempre te estará esperando. Hay personas que te llaman y que te dicen, ¿no vas a ir a la iglesia hoy domingo? ¿Y tú qué le contestas a veces? Estoy cansado, el otro domingo, etcétera. No siempre va a estar esa persona llamándote por teléfono. No siempre lo que hoy tú ves como algo normal, lo vamos a tener. Me contó la historia un amigo mío que dice que hace aproximadamente 2 años le dio COVID de una manera muy fuerte y que los doctores ya no le daban esperanzas. Él pasó más de 20 días acostado boca abajo en el hospital, porque si lo acostaban boca arriba, sus pulmones se iban a colapsar. Así que estuvo muchos días boca abajo, ¿sí? Porque sus pulmones ya no le daban más. En ese momento, o meses antes, él se había enfriado espiritualmente. Le había pasado esto que estoy predicando hoy. Lo sagrado se le empezó a volver algo común. Poco a poco dejó de ir a la iglesia. Poco a poco se fue enfriando espiritualmente. Pero estando en el hospital, sintiendo a unos cuantos pasos la muerte, empezó a arrepentirse, le pidió perdón a Dios y le pidió una oportunidad más. Y aunque los doctores ya no le daban esperanzas, repito, por su misericordia, Dios lo sanó, lo liberó, fortaleció sus pulmones. ¿Y sabes cuándo me contó ese testimonio? Cuando tuvimos la oportunidad de ir a jugar, de ir a hacer un deporte, y me decía, no podía respirar, y ahora por la gracia de Dios no solo respiro, sino puedo correr, puedo trabajar, puedo abrazar, puedo estar con mi familia, puedo ir a la iglesia, puedo predicar la palabra de Dios. Alguien aquí lo tendría que recibir con gozo, esa palabra, amada iglesia. Así que repito, el peligro de ver lo extraordinario como algo común es que dejamos de apreciarlo.
Y hay un ejemplo, hay varios ejemplos en la Biblia, pero hay un ejemplo muy interesante en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Jueces 16, 20. Jueces 16, 20. Dice así. Aquí está hablando Dalila a Sansón. Y por el tiempo no te puedo compartir toda la historia, pero creo que ya la conoces. Que Sansón le descubre todo su corazón a Dalila. Dalila lo traiciona porque era del pueblo de los filisteos. Y los filisteos eran enemigos de Sansón y lo querían matar. ¿Ok? ¿Hasta aquí me sigues? Versículo 20 dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Fíjate, ¿qué dijo Sansón? Esta vez saldré como las otras. ¿Qué decimos nosotros? Mañana oro, Dios me escuchará mañana. ¿Verdad? Mañana le pediré perdón a mi mamá, no creo que se muera. O en diciembre, es más, ya para qué gasto gasolina, ir hasta su casa, mejor cuando la vea el 31 ahí, o en Navidad, le voy a pedir perdón. Otra vez, ¿verdad? Saldré como las otras veces, va a estar ahí. Pero mira lo que dice, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, dijo Sansón en sí. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Pero él no sabía, ¿puedes leer esa parte conmigo, amada iglesia? Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Ahora, la Biblia nos dice que Sansón, desde su concepción, fue apartado, desde que iban a concebirlo o antes de concebirlo, fue apartado para Dios. No tomó vino y tuvo varias cosas que los demás no tuvieron. Fue apartado, fue consagrado para Dios. Y le dio instrucciones Dios a su mamá, a sus padres, un ángel muy específico de las cosas que tenía que hacer Sansón. Y vemos que Dios le dio a Sansón una fuerza sobrenatural, descomunal, que él mataba con sus manos prácticamente a las personas. Tenía una fuerza sobrenatural y no era Hércules de la mitología griega, era Sansón. Y esta fuerza sobrenatural, ¿por qué la tuvo? Porque él le hizo caso a Dios, se consagró a Dios y el Espíritu Santo vino sobre la vida de Sansón. Y a lo largo de su vida vemos a Sansón que tuvo esta fuerza descomunal que lo ayudó a conquistar, que lo ayudó a liberar al pueblo de Israel, ¿verdad?, de los filisteos y de más naciones que estaban ahí atacando al pueblo de Israel. Pero una de las cosas que me asombra mucho es que dice la Biblia, pero Sansón no se dio cuenta o no sabía que Dios no estaba con él. A ver, aquí ponte a pensar unos momentos. Sansón no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Mira, tú tal vez te des cuenta o no te des cuenta más bien cuando entraste al metro y saliste sin celular. Cuando entraste al metro y saliste sin reloj. Tal vez no te des cuenta porque, ¿verdad?, los ladrones son muy habilidosos, que ya no traes la cartera y dices, ¿a dónde dejé mi cartera? ¿A cuántos les ha pasado algo así? ¿No? ¿A dónde dejé mi cartera? Pues ya la tiene otra persona. Tal vez no te das cuenta incluso dónde pones tus lentes, porque algunas personas traen sus lentes aquí en la frente y dices, ¿dónde dejé mis lentes? Tal vez no te des cuenta. Incluso hay personas, fíjate bien, que tienen tantos hijos que dicen, ¿dónde está el quinto? Lo dejé en el cine, lo dejé donde fuimos a comprar los helados. ¿Dónde está? Tal vez tú no te des cuenta de algunas cosas, porque tal vez somos distraídos, porque tal vez andamos corriendo. Pero este no fue un objeto que perdió Sansón, fue la presencia de Dios. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que el ser más poderoso de todo el universo ya no está contigo? No era un tema menor, no sé si me estoy dando a entender, amada iglesia, no era un tema menor.
era el mismo Dios. A veces tal vez tú estás medio dormido y ya no te das cuenta que tu esposa se levantó de la cama y se fue al baño o fue a la cocina. Eso nos pasa a veces porque estás tal vez muy cansado, pero el no darte cuenta de la presencia de Dios que ya no está contigo, eso para mí me llama mucho la atención. ¿Y cómo fue que Sansón ya no se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él? Todo surge poco a poco. Los grandes triunfos se construyen poco a poco. Las grandes empresas se construyen poco a poco. Las grandes naciones, los grandes imperios, decía un emperador romano, dice, Roma era un sueño y se desvanecía en nuestras manos, pero poco a poco la fueron construyendo hasta ser uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad. Poco a poco se van construyendo las grandes cosas, pero poco a poco también se destruyen las grandes cosas. Poco a poco Sansón se fue enfriando. Poco a poco se le fue haciendo común tener esa fuerza sobrenatural. Y lo dice en el versículo que leímos, saldré como las otras veces, no hay problema, si son 20, si son 30, mira, tengo fuerza, tengo galleta suficiente, pensó Sansón dentro de él. Mira, Dios siempre ha estado conmigo, aunque me he equivocado, Dios me perdona. Así que saldré como las otras veces. Pero dice la Biblia que Sansón no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. ¿Sabes? Uno de los grandes temores que yo tengo es que nos pase algo similar. Es que los pastores que estamos aquí no nos demos cuenta que ya no esté la presencia de Dios en la iglesia. Que solo sea un júbilo almático, que solamente sea una alegría la de remolineando, esa me gusta, cántenla, que solo sean las predicaciones motivacionales, pero que ya no esté el Espíritu Santo en nosotros, que ya no esté la presencia de Dios. Porque quiero decirte algo, tal vez se pueden ir familias, tal vez incluso el pastor pueda fallarle a Dios y sea reemplazado por otro pastor. Pero aún así la iglesia puede seguir avanzando. A pesar de que el líder tal se fue, a pesar de que el pastor cayó en pecado, la iglesia puede seguir funcionando. Pero una iglesia jamás funcionará sin la presencia del mismo Dios que fundó la iglesia, sin la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es fundamental porque es el aire que respira nuestro espíritu. La presencia del Espíritu Santo es fundamental porque es el soplo de vida. La presencia del Espíritu Santo es fundamental porque no es un mensaje motivacional, sino es algo que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, que vemos con claridad la palabra de Dios, que nos cambia, que nos transforma, que nos renueva. La presencia de Dios es lo que hace posible que una persona ciega pueda ver, que una persona paralítica pueda levantarse y que un muerto pueda resucitar. Y querido amigo, tú y yo estábamos muertos, pero la presencia de Dios vino a nuestras vidas y sopló sobre nosotros y pasamos de una muerte a una vida. Alguien aquí lo tiene que recibir en el nombre de Jesús. Así que la presencia de Dios es fundamental para nosotros. Y nos pueden faltar muchas cosas, podemos tener muchas carencias, tal vez el audio no está bien, tal vez no somos los mejores músicos y no nos vamos a justificar. Tenemos que seguir preparándonos y avanzar. Pero mientras la presencia de Dios esté, siempre esa iglesia tendrá vida. El asunto es que lo sagrado se nos empiece a hacer tan común que entonces Dios nos abandone. Y tú puedes decir, no. Él dijo que iba a estar con nosotros, sí, pero bajo sus principios. Dios no va a retener a una persona. Y sabes, yo he ido a muchas congregaciones que Dios me ha permitido más los últimos años y me he dado cuenta de algo muy importante. Dios manifiesta su presencia donde hay gente que le honra a su presencia. Cuando hay una iglesia que es indiferente, que con todo respeto, no lo digo por nadie porque creo que todavía no ha pasado aquí, pero cuando hay una iglesia somnolienta, que se duerme, que viene solamente, no sé, a buscar una pareja, que no le interesa a Dios, que viene nada más por la fiesta, por la comida, porque regalan una despensa, o no sé, o porque está enfermo y ahí dicen que hacen milagros.
Cuando viene una iglesia con esa actitud, pero no de honrar a Dios, Dios tampoco se manifiesta. Porque Dios no va a dar las perlas a alguien que no las aprecie. Así que, amada iglesia, que lo sagrado no se te vuelva algo común. Si a Sansón, lleno del Espíritu Santo, le pasó, que no supo a qué horas, en qué momento la presencia de Dios se fue de su vida, ¿qué podemos esperarnos también nosotros? Tenemos nosotros que ser conscientes de esto. Y aquí hay algo muy interesante. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado estas expresiones, pero cada vez yo las escucho más frecuentemente. A padres que dicen, bueno, yo más que ser el padre, quiero que seamos amigos, le dice al hijo. Y empiezan, ¿verdad?, a tener una relación de amistad. El papá empieza a tener una relación de amistad con el hijo y dice, yo quiero que seamos amigos, quiero incluso que me cuentes las cosas que a nadie le cuentas, hijo, me las puedes contar a mí. Y en este aspecto, no todo está mal, pero lo que está mal es que el papá sea más amigo que padre. Escucha bien esto. Tu función principal, si tú eres padre o eres madre, no es ser amiga de tu hija o de tu hijo o amigo de tu hijo. Tu función principal es ser padre. Cuando tú cambias tu función principal de ser padre a ser amigo, ahí es cuando empiezan los problemas. Porque los hijos, he escuchado que ya no les hablan papá, mamá o de usted como antes lo hacían. Antes no se dirigían de tú, sino se dirigían de usted. Sino que ahora yo he escuchado que la mamá, por ejemplo, se llama Marta, ¿no? Y entonces la hija le dice, Marta, ¿cómo estás? Buenos días. A mí en lo personal, tal vez yo soy de la antigua escuela, tal vez yo soy anticuado, pero a mí se me hace una falta de respeto que el hijo se dirija así al papá o a la mamá. No sé si coincidas conmigo o tal vez no coincidas conmigo. Pero el problema es que cuando el papá se quiere ganar tanto al hijo para ser amigo, el hijo pierde el objetivo o pierde la visión clara. Él es mi papá. Y entonces cuando empieza a perder de que él es su papá, lo empieza a tratar como igual, como su amigo. Y ahí entramos en un problema. Te cuento todo esto por lo siguiente. Entramos en un problema. El pecado de familiaridad. El pecado de familiaridad. Mira, yo me llevo bien con mi papá. Lo amo. Y te digo algo, porque la mayoría no lo sabe. Yo soy pastor de mi papá. Y aunque mi papá es también pastor dentro de la iglesia que Dios nos permite pastorear, yo soy su autoridad. Y fue un choque para mi papá, porque mi papá tiene 76 años y yo tengo 40 y soy el último hijo, el más pequeño. Y nos ha costado trabajo esa situación, esa relación, porque yo lo respeto como mi padre, pero él también me respeta como su pastor. Entonces, sin aburrirte en este punto, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Cuando el hijo empieza a tratar al padre, no como a padre, sino como amigo nada más, va a caer en ese pecado de familiaridad. Trasládalo esto a Dios. ¿Tú cómo ves a Dios? Porque yo he ido a grupos de alcohólicos anónimos sin juzgar, sin criticar, y dicen el jefe. Y entonces se dirigen así en su léxico de ellos. Oye, jefe, tú que estás arriba, cuate, ayúdame en esto, ¿no? Pero realmente, ¿cómo es Dios o quién es Dios para ti? ¿Cómo ves a Dios? La Biblia dice que Jesús les dijo a sus discípulos que Él quería ser su amigo. Pero también les dijo, pero yo soy su maestro y su Señor. Y dice Romanos, analiza que tú estás en la tierra y que Dios está en el cielo. Que tú eres barro y que Él es el alfarero.
O sea, no caigamos en el pecado de familiaridad. Por más que tú tengas confianza con tu padre seguirá siendo tu padre y tu madre seguirá siendo tu madre. Por eso cuando el hijo le falta el respeto a la madre, ¿qué le dice la mamá? La clásica expresión, soy tu madre. ¿Cierto o no? Y así hace, soy tu madre, acuérdate que soy tu madre. Y a mí no me vas a faltar al respeto. Pero esa expresión, aunque a veces nos reímos y nos burlamos y decimos, pues es obvio, eres mi mamá. No, lo que te está diciendo es, no se te olvide que yo soy tu mamá. No se te olvide que yo tengo una autoridad sobre ti porque yo soy tu papá. Y hoy lo que te quiero decir es que cuando este pecado de familiaridad entra a las iglesias, empezamos nosotros a tener esa misma deshonra hacia Dios. No se te olvide que por su gracia Él nos concede su presencia. Por su gracia te concede respirar. Por su gracia hoy tú pudiste levantarte sobre tus pies y ponerte la ropa que traes. Por su gracia hemos podido alabar a un Dios tan santo siendo nosotros tan pecadores. Pero todo es por su favor, todo es por su gracia, todo es por su misericordia. No es porque seamos buenos, amada iglesia, es por la gracia de nuestro Dios. Así que el pecado de familiaridad nos hace nublar la vista de ver lo sagrado, lo extraordinario, como algo común y como algo corriente. No es algo común y algo corriente que el Dios del universo se haga presente en una persona o en una iglesia. Eso es algo extraordinario. Quiero llevarte a estos versículos, que me acompañes. Levíticos capítulo 10, versículo del 1 al 3, por favor. Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3. Y vamos a leer una de las historias, para mí, más fuertes, o de las más fuertes que vienen en la Biblia, tocante a unos sacerdotes que lo sagrado se les hizo algo común. Y creo que los cristianos ya sabemos más o menos la historia de Nadab y Abiú. Dice la Biblia ahí en Levíticos capítulo 10, versículo del 1 al 3. ¿Ya lo tienes? ¿Allá atrás ya lo tienen? No, todavía no. ¿Allá atrás ya lo tienen? Ok, bueno, Dios los bendiga. Nadab y Abiú dice, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Ahí, si tú acostumbras a subrayarlo, subraya eso en tu Biblia. Que Él nunca les mandó. ¿Qué ofrecieron Nadab y Abiú? Fuego extraño, pero ¿qué? Que Dios nunca les mandó que ofrecieran, ¿cierto o no? ¿Tú crees que Dios nos mande a ofrecerle una canción de Luis Miguel o de la Paquita, la del barrio, o del artista que tú quieras, pero con letra cristiana? ¿Tú crees que Dios nos mande? Y por esa calle vive el que a mí me predicó. Es que algunos hacen ese tipo de arreglos, ¿no? ¿Tú crees que Dios nos mande a hacer algo así? Tenemos que tener mucho cuidado de que hagamos lo que Dios nos mande a hacer. Y aquí es para toda la iglesia, pero en especial para nosotros como ministros. Y dice, y salió fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. No les dio chance de decir nada más. Ofrecieron el fuego y entonces salió fuego de ahí y los consumió y murieron. Y Nadab y Abiú eran hijos ¿de quién? De Aarón. Entonces dijo Moisés, y Moisés era el tío, Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó.
Aarón guardó silencio, el papá guardó silencio. Pero fíjate las palabras de Moisés. Esto es lo que te había dicho. Esto es lo que te había dicho. ¿Acaso Dios no te ha dicho algunas cosas que tú y yo debemos de quitar? ¿Acaso Dios no te ha dicho ya hasta cuándo vas a perdonar? No es porque tengas buena memoria, mujer, es porque el resentimiento lo alimentas y lo recuerdas como si hubiera sido ayer. ¿No te había dicho Dios? Esto ya se los había advertido Dios. Ya se los había dicho Dios en su corazón a ellos. Ahora, quiero avanzar en este aspecto. Cuando nos referimos a un fuego extraño que ellos ofrecieron, es algo que Dios en primer lugar nunca les pidió, pero también que no estaba bajo el diseño de Dios, bajo lo que Dios había establecido. Pero también cuando hablamos de fuego extraño, no es solamente porque ellos hicieron mal el ritual. Escucha bien esto, no solo porque ellos hicieron mal el ritual, sino porque sus corazones de ellos, no solo las cosas externas. O sea, tal vez podemos cantar una canción que no es del agrado de Dios. Y eso está mal, como ya lo mencioné hace rato. Pero no solamente era el ritual que se habían equivocado, sino eran sus corazones que no eran correctos delante de la presencia de Dios. No sé si alguien me siga hasta aquí. No solo que ellos habían tomado de un altar equivocado. Cuando dice fuego extraño, se refiere a un fuego extranjero. En el original, en el hebreo, dice que es un fuego extranjero. Es un fuego que no estaba dentro del plan y de la voluntad de Dios. Y aquí vemos algo muy importante. Querida familia, querida iglesia, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros queramos traer cosas de afuera a la iglesia. Y tal vez esto ya lo has escuchado y para ti tal vez no sea novedad, ni digas, wow, qué revelación lo que el pastor nos está dando. Pero tenemos que tener mucho cuidado de las cosas del mundo, traerlas a la iglesia. Porque hay cosas que tal vez podemos poner luces, podemos actualizarnos, ¿verdad? Tenemos nuestra página de Facebook, tenemos nuestra página de YouTube y hay cosas que podemos actualizarnos, pero hay principios que jamás, aunque pasen 1000 años más adelante, podemos nosotros quitar o cambiar. Que no se te haga fácil de que tú las cosas de afuera las traigas de adentro. Ah, pastor, leí en este libro y entonces yo predico de esto que leí, pero ya no leí la Biblia. Hoy varios temas que tú ves en el YouTube y que le das like y que hasta ponen comentarios, wow, qué predica, ¿sabes? No es la palabra. Son temas muy buenos, a veces psicológicos, emocionales, de superación personal, pero están trayendo fuego de afuera, extranjero, a la iglesia. ¿Por qué sucedió esto? Que ellos trajeron un fuego desde donde no les pertenecía traerlo, de un altar que no estaba diseñado. ¿Por qué lo trajeron? Porque se les hizo fácil y lo sagrado se les empezó a hacer algo común. Lo sagrado se les empezó a hacer algo común. Últimamente, yo me he dado cuenta en mí, en lo personal, que muchas veces oro por los alimentos como una costumbre. Y no estoy diciendo que para orar por los alimentos tengas que aventarte media hora, porque si no las tortillas se van a convertir en tostadas. Pero el asunto es cómo te diriges hacia Dios. Es que aquí hay algo muy importante. Entre más hagamos algo, se te va haciendo más común y se te va haciendo más sencillo. Entre más tú, por ejemplo, mientas, se te va haciendo más fácil mentir. Al principio tal vez mentías y te dolía en tu conciencia y decías, no, es que no tengo que mentir. Pero entre más mientas, te vas haciendo experto en mentir, de tal manera que se convierte la persona en una persona que cree sus propias mentiras. Y empieza a creer sus propias mentiras y empieza a decir, sí, fueron como 5 los que me pegaron.
Y había sido una niña del kinder por ahí. Había sido una persona nada más. Y dices, no, eran como 5 porque me dieron por acá y por allá, ¿no? Fue tu suegra la que te aventó la Biblia, ¿no? Y tú dices, son como 5 que me golpearon. Y empezamos. Lo interesante de esto es que, mira, cada vez empezamos a ver a más personas drogándose y empezamos en nuestra mente a registrarlo como algo común. Cada vez empezamos a ver a más cristianos tatuándose y lo vemos como algo común. Cada vez empezamos a ver más divorcios y lo vemos como algo común. Y decimos, no soy el único. Entonces esto es normal. No, que lo sagrado no se te vuelva algo normal. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo santo, 3 veces santo. Dios sigue siendo poderoso. Dios nos sigue amando, pero también Dios sigue siendo justo. Sus leyes no han cambiado, amada iglesia. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por ello? Y hay varias razones del por qué lo sagrado se nos vuelve común. Por la ingratitud. Hoy la ingratitud ha traído más queja e infelicidad como nunca se había visto. Sabes, yo que Dios me liberó desde hace años de la depresión. La depresión de tiempo en tiempo en mi vida ha querido venir con fuerza y ha tocado la puerta de mi mente en muchas ocasiones. Y yo me doy cuenta que la depresión se manifiesta o se quiere manifestar en mi vida. Y en ese momento, yo me acuerdo de una predicación que di hace tiempo, que no la voy a comentar ahorita, referente a la gratitud. Cuando tú empiezas a ser agradecido, habrá menos queja en tu boca y habrá más gozo en tu corazón. Si tú agradeces. Pero otra de las razones por las cuales se nos ha vuelto tan sencillo el venir a la iglesia, como un ritual tan sencillo, ¿verdad? Como algo tan común y tan corriente, es porque nuestros corazones se van endureciendo. Nuestros corazones se van endureciendo. Hay personas que de buenas a primeras dicen, como que ya no siento servir al Señor. Y llegan con el pastor y dicen, ahí está mi cargo. Oye, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? Pues yo creo que Dios me está llamando a otras cosas, pastor, así que ya no lo voy a hacer. Y de una vez le aviso para que usted, ¿verdad? Al rato no me esté echando de pedradas en la predicación. Se nos hace tan común el dejar de venir a la iglesia. A muchas personas se les hace tan común el dejar de venir a la iglesia. Es más, el dejar de congregarse, no solo en una iglesia, sino en cualquier iglesia. Se nos hace tan común a veces escuchar que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue liberando a las personas de demonios. Se nos hace algo tan común eso. Se nos hace tan común que una persona venga a Cristo y se arrodille y diga gracias Señor y esté llorando, ¿verdad? Se nos hace algo tan común porque lo hemos visto muchas veces. ¿Ya cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Sí, y tal vez ahorita estás llorando y dices que Dios es lo máximo, pero pasarán unos años y después, ¿qué va a pasar contigo? Se nos hace tan común, pero ¿sabes por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Y quiero ir finalizando con este punto. Por si te pensabas echar tu coyotito, ¿verdad? Ya vamos a finalizar. Hay varias consecuencias de esto. Y creo que ya fui claro en este aspecto. La más terrible, la consecuencia más terrible es perder a Dios y no darte cuenta. Es que Dios ya no esté contigo y que tú pienses que sigue estando contigo. Eso es lo más terrible. Pero también esto de que lo sagrado se nos ha vuelto algo común, es que nos hemos vuelto arrogantes. Uno de los peligros, repito, de que lo sagrado se nos ha vuelto algo común, es que nos volvemos soberbios. Y nos ha llevado a esto, a pensar, yo merezco. Nos ha llevado a este segundo punto. Creemos que la vida nos debe algo. Creemos que la vida nos debe algo.
Creemos, ¿sabes por qué no agradecemos muchas veces? Por ejemplo, muchos chavos no agradecen que sus padres les han dado hasta la universidad. ¿Sabes por qué no agradecen? Y ahí está el padre siendo carpintero, siendo albañil o lo que sea, o licenciado, doctor, o lo que sea. Pero todo trabajo tiene su esfuerzo, ¿cierto o no? Y los chavos reciben, ¿verdad? En bandeja de plata a veces todo. Pero no lo agradecen muchos de ellos. ¿Y sabes por qué no lo agradecen? Porque ellos creen que lo merecen. Incluso hay personas que piensan que sus papás les deben algo. Hay congregantes que piensan que el pastor les debe algo. Y se han vuelto tan arrogantes de pensar que Dios mismo te debe algo a ti. Cuando tú empiezas a ver lo sagrado como algo común, vas a ser insaciable. Aunque Dios te dé su presencia, te llene de su amor, te muestre su favor, su misericordia, su poder, te haya liberado, te haya cambiado, para ti no va a ser suficiente. Porque vas a seguir creyendo en lo profundo de tu ser que Dios te debe todavía algo. Te puede contestar 9 de tus oraciones, pero por una que no te conteste, tú puedes creer que Dios te debe algo. Y déjame decirte algo, te tengo esta noticia. Tú y yo no somos merecedores de nada. Dios no nos debe nada. Al contrario, nosotros le debemos todo. Él pagó. Él se puso en nuestro lugar y pagó hasta la última gota de su sangre para nuestra libertad, amada iglesia. Dios no te debe nada a ti y nada a mí. Todo es por su gracia, todo es por su favor. ¿Sabes? No lo digo esto por un tono de querer justificar los errores de nosotros como pastores. Pero hace años que crecimos en una iglesia donde nos enseñaron a ser muy dependientes de Dios y menos dependientes del pastor. De hecho, el pastor, después de 6 años, me fue a visitar por primera vez. Y yo era de los que más iba a la iglesia, de los que más servía. O sea, no era una persona, como algunos de ustedes comprenderán, de la iglesia de Tangamandapio, que venía una vez al mes. ¿Verdad? No, yo estaba ahí sirviendo a Dios. Y estaba ahí siempre. Y él sabía mi nombre, me conoció muy bien. Pero hasta los 6 años fue a la casa por primera vez. Pero algo que fui aprendiendo es esto. Cuando fui analizando y platicando con mi esposa, aún de nuestro apóstol, decía, es que no nos deben nada. Ellos nos han predicado la palabra. ¿Y sabes qué dice la misma Biblia? Que tengamos por dignos de doble honor o doble honra aquel que te ha predicado la palabra. No te debe nada. Y fui entendiendo eso, y entre más fui entendiendo que no me debía nada el pastor, fui siendo más agradecido con él y menos criticón. Repito, fui siendo más agradecido y menos criticón. Cuando tú esto lo llevas a Dios, te darás cuenta que el único deudor eres tú, soy yo. Le debemos todo. Y jamás podremos pagarle todo lo que Él nos ha dado, amada iglesia. Porque Dios ha sido tan bueno. ¿Cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuántas veces ha sido tan paciente contigo? No solo cuando estabas en el mundo, aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. Dios está aquí en esta hora. Dios está aquí. Y el mensaje es que su presencia no se te vuelva algo común. Disfrútala, apréciala, dale gracias a Dios por ello. Y que cada aniversario no se te haga algo común. Porque cada iglesia, cada congregación es como una lámpara, una antorcha en medio de la oscuridad. Hay iglesias que no sobrevivieron después de la pandemia, cerraron sus puertas y nunca las han vuelto a abrir después de casi 4 años ya. Que no se te haga algo común cumplir aniversarios. Por su misericordia de Dios, el fuego del Espíritu Santo sigue aquí. Alguien puede levantarse y darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta unos momentos tus manos si tú lo deseas. Sabes que las manos
El levantar las manos representa rendición a la autoridad, pero también representa gratitud. Le puedes agradecer. Que tu voz se escuche por todo este lugar. No solo la voz del niño que estaba gritando hace rato, sino tu voz, amada iglesia, de gratitud. Oh, amado Dios. Oh, bendito Dios. Te agradezco porque tú estás aquí. Tu presencia está aquí, Espíritu Santo. Yo tengo la certeza de que tu presencia está aquí. Y yo te pido perdón porque cumplimos años como cristianos y como iglesia. Y a veces dejamos que el tiempo nos robe esa pasión, nos robe esa capacidad de asombrarnos. Señor, yo no sé cuándo fue la última vez que tus hijos aquí presentes se asombraron de tal manera que te dieron gracias de todo corazón, más que con sus palabras, con su corazón, de decir: wow, Señor, lo hiciste otra vez, eres real, eres grande, eres poderoso. Sé que aquí hay personas que tal vez tienen pocos días o semanas o meses de cristianos, pero también sé que aquí hay personas que tienen más de 20 años de cristianos, más de 10 años de cristianos o más de 30 años de cristianos, y a veces se nos ha hecho tan sencillo y tan fácil decir: ah, sí, Dios lo hizo otra vez. Señor, perdónanos si lo sagrado se nos ha vuelto algo común y corriente. Perdónanos si hemos visto lo extraordinario como algo ordinario. Hoy queremos, Señor, como está escrito en tu palabra, preguntar por las sendas antiguas y regresar por ese camino donde antes todo nos asombraba de ti. Cuando antes, Señor, sentíamos un toque de tu presencia y decíamos: de aquí no quiero salir. Y ahora estamos viendo el reloj, a qué horas termina la alabanza, a qué horas termina el servicio. Señor, queremos volver a un corazón apasionado. Y oro para que esta iglesia vuelva a un corazón apasionado, donde te pueda decir: gracias porque me das el privilegio de servirte, y no se quejen porque otra vez estoy sirviendo. Señor, que haya más gratitud y menos queja, que haya más asombro en nuestro corazón, Señor. Que limpies nuestra vista para que podamos ver, Señor Jesucristo, eso extraordinario que tú sigues haciendo. Que no se nos haga algo común y corriente escuchar un testimonio y decir: ok, qué bueno que sanó a la hermana, qué bueno que la otra hermana ya está bien, qué bueno que Dios restauró ese matrimonio, sino que nos gocemos de tal manera que podamos brincar de júbilo, de gozo, de alegría y decir: Dios, eres grande, eres poderoso, lo has vuelto a hacer, tú nunca nos fallas. Amado Dios, que esta iglesia pueda seguir cumpliendo muchos años, pero no solo que cumpla años, sino que tu presencia nunca se aparte de esta casa. Porque tal vez puede faltar un pastor, puede faltar un líder, Señor, pero mientras tu presencia no falte, tu presencia es la que da vida a una casa. Hoy, en el nombre de Jesús, puedes orar unos momentos. Te invito a que ores por la persona que está cerca de ti, y más si es tu familiar. Dile: Señor, permíteme ver a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres con nuevos ojos, que no se me haga común verlos, sino que yo te dé gracias cada día que los pueda ver. Gracias por mi matrimonio. Vamos, pastores, vamos, queridos líderes, vamos. Allá en la parte de atrás, no te distraigas, ora por esa persona, aunque no sea tu familiar. Dile: gracias por mi hermano, gracias por la obra que has hecho en esta persona. Vamos, dile: gracias, gracias, Jesús. Que no pierda esa capacidad de asombrarse. Puedes salir de tu lugar y orar por la persona que está atrás de ti y decirle: gracias por mi hermano. Señor, muéstrale que tú sigues estando con él, que no pierda de vista eso. Puedes ayudarnos, querido líder, si quieres orar por alguien. Yo sé que hay personas que han venido por primera vez. Puedes acercarte a él. Oh, amado Dios,
Oh, bendito Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por perdonarnos de nuestros pecados. Que no se nos vuelva algo común, que tú nos has perdonado. Que tú has regenerado nuestra alma. Que tú has limpiado nuestro corazón. Que no se nos haga algo común, Señor, sino que podamos agradecerte. Sino que podamos agradecerte. Oh Espíritu Santo, toca cada mente, cada corazón. Toca cada mente, cada corazón. Ora por alguien, que nadie se quede solo. Ora por tu hermano. Cada persona que ves aquí es un milagro de Dios. Cada persona que está aquí es un milagro de Dios. Ora por él. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dile gracias, Señor, por la obra que has hecho en él. Síguela construyendo. Síguela construyendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, mientras estaba orando en estos momentos, quiero unos momentos que me puedas escuchar, si quieres así con tus ojos cerrados. Dios me decía, ¿has analizado cómo limpié tu alma? Porque cuando leemos la Escritura, vemos que dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo pudo pasar eso? A lo que quiero llegar es, ¿acaso no se te hace algo extraordinario que durante tantos años viviste atado en una adicción y que pareciera que de la noche a la mañana Dios te quitó esa, entre comillas, necesidad de ese vicio? ¿No se te hace algo extraordinario que durante tantos años pasaste odiando y que pareciera que de la noche a la mañana ahora tu corazón puede amar en lugar de odiar? ¿No será un milagro extraordinario eso para darle la gloria, la honra, la alabanza a Dios y decirle gracias por haber perdonado mi vida de todos mis pecados? La Biblia dice que el que se arrepiente, Dios cambia. Dice, si tus pecados fueren tan rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Por eso el salmista decía, alma mía, nunca olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores. Nos bastaría, amada iglesia, solamente con que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados para vivir eternamente agradecidos con Él. Aunque no nos sanara físicamente, aunque no nos bendijera como nos ha bendecido en tanta prosperidad económica y de tantas cosas, no nos bastaría ser las personas más felices del mundo, tan solo con entender, valorar y apreciar que Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Dios es bueno. ¿Cuántos decimos amén a eso? Dios es bueno. Y quiero orar por los pastores. No sé dónde está la pastora Natalie, me imagino que está ocupada, pero si le pueden hablar. ¿Cuántos quieren orar por sus pastores? Puedes tomar tantito tu lugar en lo que llega la pastora Natalie. Pastor Eric, si puedes pasar, por favor. Ya estamos casi finalizando. Pero también mientras estaba orando, puedes tomar tu lugar tantito. Mientras estaba orando, recordé una frase que leí hace ya como 2 años atrás, que decía, no busques nuevos lugares, sino mira con nuevos ojos. ¿Sabes? Mucha gente se va de una iglesia a otra precisamente por esto que hoy prediqué. Porque dicen, aquí ya no está la presencia de Dios. Tal vez pueda ser que sí, tal vez pueda ser que tú lo sagrado lo estás viendo como algo común. Y busques nuevos lugares, y nuevos lugares. Y ya estuviste en esa iglesia y después vas a otra iglesia. Cuando tal vez no te has dado cuenta
que te hace falta ver con nuevos ojos. Tal vez el mismo lugar. Por eso hay mucha gente que cambia de pareja o de esposo o de esposa como si cambiara de ropa. Porque le hace falta ver con nuevos ojos. Ese hombre y esa mujer que Dios ha puesto a tu lado, esos padres imperfectos como todos, esos hijos imperfectos como todos, si tú los miras con nuevos ojos, vas a ver las virtudes y la riqueza que Dios ha puesto en sus corazones. Así que mi invitación antes de orar por tus pastores es que no andes buscando nuevos lugares. Tal vez te hace falta aclarar tu vista y ver el mismo lugar con nuevos ojos, con otra expectativa. ¿Te parece? Vamos a orar por los pastores. Sé que lo que Dios ha puesto en sus vidas ha sido un regalo de Dios y vamos a pedirle a Dios que ellos sigan amando a Dios y que Dios les siga fortaleciendo. Ponte de pie. Padre, te damos gracias por la vida de tus siervos, Señor. Tal vez muchas personas se olviden que juntamente cuando la iglesia cumple años, estamos en este 6º aniversario, ellos también han cumplido, Señor, años como pastores. Señor, y no solo celebramos a la iglesia, sino también celebramos sus vidas y te agradecemos por ellos. Amado Dios, hoy te pido 5 cosas para ellos. Te pido que los llenes cada día más de tu amor. Llénalos de tu amor para que te amen a ti y amen a su prójimo como a ellos mismos. Te pido que cada día fluya más tu santidad en ellos, de tal manera que su alma y su corazón cada día sean más limpios. Oro para que fortalezca su fe en los momentos, Señor, Padre, difíciles, pero también en los momentos de victoria, Señor, para que sigan conquistando. Oro para que haya sabiduría en ellos y sepan administrar todo lo que tú has puesto en sus manos. Y oramos para que tu unción y la presencia de tu Espíritu Santo pose cada día más y más en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.